Mateo capítulo 13. Dice que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esto habla un poco de la característica del corazón de Jesús. Jesús tuvo compasión. El samaritano del vídeo que hemos visto tuvo compasión. La compasión es algo importante. Jesús la tenía y también el creyente, seguidor de Cristo, debe de tenerla, ¿no? Así que tuvo compasión de ellos, sanó a los que de ellos estaban enfermos, y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya ha pasado, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Bueno, este texto está dentro de la alimentación de los 5.000. Es un texto muy conocido donde Jesús dio de comer a 5.000 personas, porque le habían seguido, la hora era tarde y seguramente tenían hambre, y el Señor hizo este tremendo milagro de los panes y los pececitos. 5 panes y 2 pececitos. Más adelante vemos que hubo otro milagro de los 4.000 también. De los 4.000 que siguieron a Jesús, y también Jesús multiplicó el pan y algunos pececitos. Entonces Jesús tuvo compasión. La compasión es algo que mueve el corazón del hombre hacia aquellas personas que lo necesitan, ¿no? Y vemos que entonces una de las cosas que dice aquí, dice que siguieron la gente a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió, la gente de las ciudades sabían dónde Jesús estaba y entonces venían a él. Es lo que también nosotros tenemos que hacer, ¿no? O la persona que tiene esa necesidad de una intervención divina en su vida. Dice que saliendo vino la gente a él. Así que Jesús salió y dice que vio que había una gran multitud. Así que la gente vino, estaba esperando, porque estaban esperando algo que el Señor les diría, algo que Jesús tenía, y Jesús dice que vio esa gran multitud. 5.000 hombres, y sin contar las mujeres y los niños. Puede ser que habría unas 10.000 personas ahí que la habían seguido. Jesús no mira como a veces nosotros miramos. Cuando Jesús vio las multitudes, que luego vamos a leer también en Mateo, también miró, pero con los ojos de misericordia, de compasión y de amor. Cuando nosotros vamos por una calle y miramos a la gente, es posible que miremos cómo se visten, qué pendientes llevan, qué zapatos, qué marca usan. Podemos ver si van 2 o 4, si es guapo o feo, si tiene el pelo colorido o no, si tiene el pelo largo o corto. Pero Jesús miraba de otra forma. Tenía compasión de ellos. Porque Dios no mira como ve el hombre. Dios mira el corazón, mira la necesidad, mira las circunstancias, mira las situaciones, mira lo de dentro, mira lo que no se ve. Y eso tiene valor. Porque cuando nosotros miramos a alguien, muy difícil nos podemos dar cuenta cuál es realmente su necesidad. Pero Jesús dice que él miraba a los hombres y sabía lo que había en el corazón del hombre y de la mujer. Así que cuando Jesús nos mira, cuando Jesús mira a la multitud, mira la necesidad, porque somos personas con necesidad. Porque en este mundo la apariencia es muy grande.
Puede ser que un pobre se vista como un rico y digas, ¡joder, qué rico es! Pero el pobre quiere dar apariencia. Pero no podemos engañar a Dios. Él conoce lo que hay en nuestro corazón y tiene compasión y quiere ayudar, ¿no? Por eso cuando Jesús miró, no dijo, hay pobres, hay ricos, qué niño más guapo, qué familias que estaban allí. Él dice que tuvo compasión de ellos porque vio que tenían necesidad. Y eso es algo que se ve en Jesús a lo largo de su ministerio. Pero es interesante ver también que estos hombres, ¿no?, y estas mujeres que le siguieron, pasaron todo un día y estaban sin comer y hacía calor. Y la Biblia dice en uno de los textos de los evangelios que el lugar era desierto. ¿Qué es lo que hace que una persona se mueva y supere la incomodidad, el cansancio, el hambre o cierto sufrimiento? ¿Qué hace que esa persona se mueva? Y tiene que ver también con su necesidad. Ellos se sentían con necesidad y sabían que Jesús algo tendría para ellos. Y nadie hace un esfuerzo porque, bueno, voy a hacer este esfuerzo, no, porque tienes pensamientos de que ese esfuerzo tiene que ver con tu necesidad o con tus circunstancias o con tu situación, ¿no? Entonces estos se movieron, hicieron un gran recorrido, ¿no? El versículo dice que, versículo 15, eso, que el lugar está desierto y la hora ya ha pasado, están cansados, pero ellos seguían allí. Y creo que cuando creemos que Jesús tiene algo para nosotros, estaremos dispuestos a sufrir, a recibir ciertas incomodidades, cierto cansancio, porque realmente creemos que lo que Él tiene es algo que yo necesito. Por eso que los esfuerzos del hombre a acercarse a Dios es importante. El que se acerca a Dios crea que le hay, y Dios es galardonador de los que le buscan. Pero el que se acerca a Dios también tiene que darse cuenta de que algo tendrá Dios para mí, porque soy un pobre desamparado, necesitado, y necesito esa compasión de Jesús, que alguien me perdone, que alguien me ame, que alguien me ayude, que alguien se identifique con mis necesidades y tenga una respuesta a mi situación personal. Así que aquí dice que Marcos, el Evangelio de Marcos dice, capítulo 8:2, cuando está hablando aquí de la alimentación de los 4.000, él dice, versículo 2, dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. En el milagro de los 5.000 estuvieron un día y no tenían qué comer. Había sol, igual faltaba agua, faltaba alimento, pero en la alimentación de los 4.000 estuvieron 3 días en el lugar donde Jesús estaba. Y Jesús les vio, tuvo compasión. ¿Por qué? Porque sabía que tenían hambre y que tenían necesidad. Y entonces Dios hizo el milagro. Él es el pan de vida. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que de mí coma no tendrá hambre jamás. Porque el pan que yo le daré será pan que salta para vida eterna. Necesitamos el pan físico, pero necesitamos el pan espiritual. Ese pan que descendió del cielo y da vida al mundo, que es Jesús. Por eso Él,
tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos, ¿no? Marcos 6, el mismo Evangelio de Marcos 6, capítulo 30, versículo 33. Marcos 6, 33. Vuelve a decir, pero muchos los vieron ir. Aquí está hablando de la misma multitud que vio ir a Jesús. Y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie, también desde las ciudades, y hay algo que aquí me llama la atención. Llegaron antes que ellos. A la multitud llegó antes que Jesús y sus discípulos, porque ellos sabían dónde iba a ir, pero ellos se adelantaron, ¿no? Y dijeron, queremos la primera fila, queremos la primera butaca, queremos los primeros puestos, no queremos perder nada de lo que el Señor va a hacer, va a decir. Esto es algo que tiene que ver también con el deseo del corazón del hombre de acercarnos a Dios. El acercarse a Dios es el bien. Cuando uno se acerca a Dios, se acerca a la misericordia y el bien hacia nuestra vida, porque Él tiene todo lo necesario que nosotros necesitamos. Pero este deseo de la multitud de ir, de estar, no le importaba absolutamente el camino, la aridez, la dificultad. Ellos querían estar con Jesús y no se lo querían perder. Y aquí dice también que tuvo compasión. Pero aquí también dice que les vio como ovejas perdidas, que no tienen pastor. Así que tuvo compasión, pero les vio como ovejas que no tienen pastor. También vio una necesidad de personas que necesitan enseñanza, conocimiento de Dios, dirección, protección. Y dice que les vio como ovejas sin pastor. Dime tú, si ves en el campo ovejas y no está el pastor cerca. Las ovejas sin pastor se pierden. Si hay alguien que no les cuida, les guía a los pastos, a aguas y les da un cobijo a la noche para protegerles de todos los alimañas. Así les vio Jesús, ovejas que no tienen pastor. Y dice aquí que comenzó a enseñarles. Marcos 33, 34. Así que el 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que las ovejas que somos nosotros, no solamente necesitamos el pan de día, necesitamos la palabra de Dios que nos enseña la verdad. Y por eso Jesús no se conformó en el milagro, Él sabía que tenían otras necesidades espirituales y por eso que dice que hablaba, les enseñaba muchas cosas, les enseñaba la palabra de Dios, ¿no? Así que tuvieron muchas horas de enseñanza. Entraron en un aula, imaginémonos a las 10 de la mañana, y no salieron del aula hasta las 10, 8 o 9 de la noche. Fijaros, todo Y ahí estaban. Porque Jesús no hablaba como cualquier hombre. Jesús hablaba con autoridad, hablaba con poder y enseñaba y ministraba, como decían los propios fariseos y los propios que fueron en un momento dado a aprender a Jesús. Ellos dijeron, nunca hemos oído hablar a nadie como este hombre. Nunca, nunca. Este hombre habla algo diferente. Tiene palabras diferentes, trasciende lo natural y llega al corazón. Esa es la enseñanza que necesitamos de Jesús. Comenzó a enseñarse y fueron muchas horas de enseñanza, ¿no?
Aquí mismo también dice que llegaron antes que ellos, ¿no? Versículo 23. Es una característica, 33, es una de las características que he comentado, que qué importante es tener deseo de Dios, de conocer a Dios, de escuchar a Dios y no perdernos nada, ¿no? Si vamos a una actividad deportiva, si vamos a alguna, no sé, una proyección de algo, una exposición de algo, queremos estar los primeros. Y, por ejemplo, un partido de fútbol, están haciendo cola para ir a ver un partido de fútbol. Pero es que además están 3 o 4 horas antes en el campo de fútbol porque no se lo quieren perder. El deseo de nuestro corazón, y eso es algo que nosotros tenemos que orar, Señor. Dame hambre y sed de ti, oh Dios. Porque si tú tienes hambre, comes, y si tienes sed, bebes. Si no tienes hambre, no comes, y si no tienes sed, no bebes. Y en lo espiritual es igual. Si no tengo hambre de Dios, ¿qué más da ir a la iglesia? ¿Qué más da escuchar un sermón? ¿Qué más da tener comunión con otros hermanos? No pagamos el precio. Hay muchos acontecimientos que están las personas que lo dan todo, ¿no? Y yo pienso que es de nuestros cultos, de nuestras actividades. Queremos estar. A veces hay cultos donde si uno llega tarde, uno puede llegar tarde a un culto, o puede llegar tarde a una actividad, o puede no ir a una actividad. Eso, si no vas, te pierdes lo que Dios ha dicho o Dios ha hablado, ¿no? Es muy diferente estar en la iglesia que estar viendo un sermón, ¿no? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en ese momento no se traspasa la palabra, pero lo que uno vive y experimenta en el momento es algo que no se da en ninguna comunicación, ¿no? Entonces, cuando alguien llega tarde al culto y pierde la alabanza, igual Dios le quería hablar en la alabanza y ya no lo puede hacer. Yo estaba pensando, egoísta, os voy a incomodar un poquito, Si cada culto, a los 20 primeros que llegan, el pastor les da 50 euros, Bueno, vendría el pastor a menos 20 minutos antes de llegar al culto y digo, ¿qué pasa aquí? Si hay cola. ¿Por qué? Porque nadie quiere perderse los 50 euros. Claro, venimos por los 50 euros, ¿no? Pero tenemos que venir como esta multitud porque Jesús tiene palabras de vida eterna. Es por eso que queremos venir. Claro, Jesús también luego les reprochó y les dijo, claro, vosotros me seguís porque coméis el pan de balde. También Jesús discernía a aquellos que le seguían por egoísmo. Hoy hemos comido, mañana también el Señor nos dará. Y Jesús les reprochó, vosotros me seguís porque comisteis el pan de balde. Entonces Jesús les está diciendo, está bien, yo os di de comer, pero hay algo más que tú tienes que mover en tu corazón, que es el deseo de su presencia y de su palabra. Y es algo lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Cuando vamos al cine, vamos 3 horas antes para coger la entrada por si acaso luego no hay entrada para mí. Y cuando empieza la función, me pongo a la cola y hay 40 delante mío, porque quiero ver la película, ¿no? Os doy para que nos demos cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene nuestro deseo de conocer a Dios, ¿no? En Lucas 9:11 hay una palabra que Jesús está aplicando aquí y está diciendo que Jesús les recibió.
O sea que la multitud vino, Jesús les recibió. Pero sabemos que Jesús miraba como no mira el hombre y conocía lo que había en cada corazón. Entonces puede haber una multitud, pero Jesús me recibe a mí individualmente, personalmente, con mis propias características. Jesús nos mide a cada uno según somos, según es nuestra necesidad. Y Él es el médico divino que aplica la medicina a nuestra situación personal e individual, ¿no? Y aquí en Lucas 9, no vamos a leer, pero Él dice que sanaba a los que necesitaban ser sanados, ¿no? Y hablaba, aquí hay otra palabra que surge, que dice que hablaba del reino. O sea que ministró físicamente, espiritualmente, ministró en el área de la sanidad, ministró en la enseñanza y ministró en su reino, en el reino de Dios, los valores del reino, las características del reino, ¿no? Así es el corazón de Jesús. En Mateo 9, 35 a 38 dice que Él recorría todos los lugares, enseñando y predicando el Evangelio. Eso es lo que hacía Jesús, recorría todas las ciudades enseñando y predicando el Evangelio. Y también dice que sanando a los enfermos. Y así que Mateo 4, 12 a 17 habla de eso, de la esencia de su predicación. Vamos a leerlo porque este es interesante, este versículo. Mateo 4, 12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, y ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte. Entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el mensaje de Jesús, de la enseñanza y del reino, había algo muy importante en su mensaje, que era el arrepentimiento. El arrepentimiento es que la persona se da cuenta de su horror y cambia su enfoque de la vida, su actitud y su forma de vivir y de hacer las cosas a su manera, sino que se arrepiente de todo lo mal que ha hecho y se vuelve a Dios. Y el Señor, el mensaje del Evangelio es un mensaje de perdón y de misericordia, ¿no? Eso está claro, que el Señor tiene compasión, tiene misericordia. Aquí Mateo 4, 23 también, que dice que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él tuvo compasión de los enfermos. Si estamos enfermos, podemos venir a Jesús. Él tiene compasión de nosotros. Y sanando toda dolencia en el pueblo. Se difundió la fama por todo Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, multitudes traían todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades, los atormentados. Aquí podemos pensar en la depresión, en la tristeza, en la angustia, en la opresión satánica. Él dice que les sanaba las enfermedades a los atormentados, a los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos, y los sanó. Les sanó a todos. En alguna ocasión Jesús no pudo sanar en Nazaret
por falta de fe de los mismos suyos que estaban allí. Pero tuvo compasión, ¿no? Y aquí en Mateo 9:36 vuelve a decir que vio a las ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Vamos a leer en Mateo 9. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vio a las ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Así que el Señor tuvo compasión, trajo sanidad, trajo liberación, dio enseñanza del reino, predicación del Evangelio, pero vio que estaban desamparadas y dispersas. Así que podemos encontrar sentido a la vida cuando nos identificamos con Jesús, porque todo lo que Él tiene lo necesitamos y Él tiene compasión de nosotros y Él quiere devolvernos también esa salud espiritual que no tenemos, porque Él nos quiere ministrar a través de su palabra. Algo que aquí vemos es que Jesús es muy conocido, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les dijo: discípulos, mirad, la mies es mucha. Cuando tú miras un campo de trigo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cómo vamos a segar este inmenso campo de trigo si solamente hay 2 obreros? Entonces Jesús les dijo: la mies es mucha, los obreros pocos. Le dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y yo veo aquí algo, ¿no? Que Jesús se estaba preocupando en su enseñanza de transmitir esta realidad espiritual de que el mundo necesita obreros cristianos y creyentes que compartan el Evangelio y que lleguen a las multitudes. Les dijo: rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies. ¿Cómo un hombre puede llegar a una nación entera? Si son más, mejor. Entonces la Iglesia también tiene que orar para que el Señor envíe obreros a la mies. El Señor se estaba preocupando de que cuando Él no habría otros que estaban y podían seguir con las labores, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Ver el corazón de Jesús preocupado por las multitudes, ¿no? Una de las cosas que significa desamparadas y dispersas, y con esto terminamos y vamos a orar. Las vio desamparadas y las vio dispersas. Claro, eran familias. Tendrían su trabajo, estaban criando a sus niños, estaban en los diversos lugares, pero Él las vio desamparadas. Quizás no estaban solas, tenían amigos, tenían vecinos, tenían familiares. Quizás tampoco les faltaba de comer. Pero otra vez entramos aquí, que Jesús las vio desamparadas. ¿Pero cómo? Si yo tengo amigos. ¿Cómo? Pero yo tengo familiares, tengo un padre que me quiere. Tengo unos hijos que me quieren. Pero Jesús nos puede decir: tú estás desamparado y disperso, como una oveja que no tiene pastor. ¡Ay! Pensamos a veces que teniéndolo todo ya cerramos el ciclo y ya no necesitamos nada más, pero Jesús nos dice que sí. Entonces, desamparadas. He estado mirando el tema de desamparada, tiene que ver que la persona desamparada está angustiada, está abatida. Hay cosas que la agobian. Se ve indefensa frente a muchas situaciones y tragedias de la vida y circunstancias profundas, problemáticas. Pero también en esto de desamparado, Jesús ve gente confundida, sin que nadie las defienda. Así que
Jesús, cuando vio a los desamparados, les vio angustiados, abatidos, agobiados, indefensos, gente confundida y sin nadie que les pueda defender. Y esto es importante porque ¿quién me va a defender a mí en la eternidad? Jesús dice que es el abogado que nos defiende. Necesitamos un abogado y la Biblia enseña que Él es el que murió y resucitó para que el conflicto espiritual en el cual el hombre sea victorioso y gane el juicio. El diablo es el acusador, pero Jesús es nuestro ayudador, aquel que pelea por nosotros y tenemos el juicio ganado, porque Jesús murió y resucitó, venció a la muerte, venció al pecado y nos da la vida eterna. Así que, ¿quién nos defenderá? Pero también hay otras situaciones y aspectos en la vida. ¿Quién me va a defender a mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego sigue diciendo que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Así que el Señor nos da y nos ayuda porque nos ve así, nos ve que no nos podemos defender. De nada sirve el orgullo, el dinero, la prepotencia, yo soy, no sirve de nada eso al final. A veces nos dejamos llevar por la apariencia de este mundo, pero detrás de la apariencia hay corazones realmente frustrados y necesitados. Y dispersas, ovejas dispersas. La dispersión habla de una persona que se siente incómoda, que no encuentra su sitio. Estoy disperso aquí, allá, no encuentro mi lugar, ¿no? Y aunque tenga de todo, es el Señor quien nos ayuda a centrarnos y estar firmes. Disperso suena separado, suena dividido, suena desperdigado, que no está en su sitio, que está falto de orden. Ay, no, pero yo no necesito esto. No. Pero así es la realidad. El Señor les vio dispersos, les vio incomunicados, les vio separados, les vio divididos, les vio desperdigados. Les vio que no estaban en su sitio y faltos de sentido y de orden en su vida. Pero esto de dispersos y la palabra incomunicado es algo que también me llama la atención. Y es que hoy en día, en los tiempos de comunicación, tú te olvidas el móvil y se te va el alma. Estoy incomunicado. Uy, si me llama aquel, el otro, si tengo que buscar un sitio, tengo que buscar el otro. ¿Sabes lo que uno se siente cuando está incomunicado? Pero si tú estás en un bosque incomunicado, peor. O si estás en un lugar que no sabes dónde está y no sabes dónde ir, estoy incomunicado. Pero Dios quiere comunicarse con nosotros para decirnos que Él está, que Él nos ama, que somos importantes para Él. Y salir de esa situación de incomunicación y entender que hay un Dios que me ama, empiezo a comunicarme con el cielo, empiezo a hablar con el Dios que me ama, empiezo a tener relación con el Señor que me ama y ya no me siento incomunicado, sino me siento feliz. ¡Aleluya! Eso es lo que me pasó a mí cuando me convertí. Yo era uno de esos incomunicados, que hacía muchas cosas pero estaba incomunicado. Yo decía, bueno, Dios, no sé si existirá, me gustaría conocerte, pero incomunicado. Si hay algo que necesitamos entender es que Dios se comunica con nosotros y nos quiere ayudar. Amén. Muy bien, pues vamos a orar, pedir que Dios nos ayude. Me gustaría, si tú tienes necesidad de oración, yo me gustaría orar por ti en esta mañana. Levanta tu mano y dice, Señor, yo necesito... Amén, Dios te bendiga. Amén, amén. Entonces, yo necesito, Señor, que acercarme a ti y recibir todo aquello que tú tienes. Tú conoces mi corazón, conoces mi necesidad, y yo me expongo a ti, oh Dios, y ruego que tú me auxilies y me guíes. Amén. Señor, gracias por esta palabra, Señor, por
estos hermanos y hermanas que han levantado su mano rogándote, Señor, que tú te acerques a ellos, que les visites y que todo lo que hoy hemos hablado y hemos compartido, Señor, sea una realidad en sus vidas, que ellos puedan recibir. Tú miraste la multitud, tuviste compasión. Gracias que tú tienes compasión de estos hermanos, de esas manos levantadas, que están, Señor, esperando la respuesta, la dirección, la ayuda, todo aquello que tienes para ellos, oh Dios. Ruego, Señor, por estas manos levantadas, para que tú les bendigas, les protejas, les cuides, les guardes, y les animes y ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.